Hola chicos, buen día. Espero estén muy bien. Pues ya empezamos hoy con el segundo parcial. Este se va a ir todavía mucho más rápido que el primero, se pasó muy rápido. Entonces, bueno. De las tareas, bueno, creo que ya nos revisamos de todas formas. Les puse algunos comentarios en mensaje privado. Sus videos cada vez están mejor de los primeros que hicimos. Ya se ven más interesantes los videos. Igual el chiste es para que todo el contenido es posible que, bueno, si lo suben a YouTube, les pueda servir después a otras personas. Pero bueno, cada vez les va quedando, va realizando sus trabajos mejor. Bueno, creo que ya no hay nada más que decir. Si tienen alguna duda sobre su examen, bueno, cuanto a la calificación final, me pueden preguntar. Y bueno, cualquier otra duda conforme a la clase, estoy pendiente. Hoy vamos a pasar con Grecia antigua. Igual yo creo que nos vamos a echar como 2 clases. Bueno, depende igual de las actividades. Hasta ahorita no he programado creo que ninguna visita virtual porque aún no encuentro enlaces, pero seguramente se va a ver. Entonces, ya sea que se queden de tarea, pero para la siguiente sesión, o sea, de la siguiente sesión para la otra, yo creo que igual a lo mejor lo vamos a dividir en dos, la clase como en Egipto, para que no sea tan pesado tanta información. Y media clase, estemos aquí con la parte teórica y media con la práctica. Vale, chicos, bueno, entonces vamos a comenzar. Bueno, entonces vamos a comenzar con Grecia, la antigua Grecia. Se le conoce así como la antigua Grecia a la civilización que se desarrolló durante un periodo de 1054 años, que va aproximadamente de 1200 a.C. hasta el 146, el año 146 a.C. Este periodo inició con una edad que se le denominó o se le nombró como Edad Oscura y termina con la invasión dórica y la subsecuente batalla de Corinto, en la que el Imperio Romano vence a Grecia. Esta etapa que tuvo Grecia de la edad oscura, tuvo una marcada influencia en Europa. Igual, bueno, todo la cultura de Grecia, todo el arte de Grecia como tal, en este periodo, tuvo igual mucha influencia con el resto de Europa. Como les mencionaba, desde el arte, la ciencia, la filosofía, la forma de la política, la educación e incluso el idioma evolucionaron gracias a los movimientos que se desarrollaron en la cultura griega. Y de hecho igual Grecia, la cultura griega, es considerada como la base de la civilización occidental. La civilización griega se ubicó en el noroeste del mar Mediterráneo, en territorio que está ocupado hoy por Grecia, Turquía y algunas otras islas como Chipre, Creta, Rodas y Cilicia.
Grecia era una civilización comercial, marítima y expansiva. La región geográfica fue un componente importante que tuvo un papel fundamental para la historia del imperio griego. Entre algunas características geográficas encontradas en esta región, de la región meridional de la península de los Balcanes, está, bueno, que la zona está accidentada en relieve, que hacía complicada también la actividad agrícola y la comunicación interna. Pero la alargada longitud que tenían en la costera beneficiaba mucho la expansión para ultramar. Eso tuvo pros y contras. El lugar donde se encontraba ubicado o se empezó a desarrollar la cultura griega. En cuanto a su organización social, los primeros griegos solían organizarse en clanes familiares, o sea, que eran por pequeños grupos de familias. Y posteriormente, bueno, conforme pasaba el tiempo, estos clanes se fueron uniendo, o sea, todas estas familias se fueron uniendo para formar comunidades que se encontraban separadas unas de otras por el relieve montañoso. También esto, bueno, cuando ya se empezaron a unificar las familias, contribuyó que se formaran territorios independientes y todos poseían un gobierno y ejército propio. Estas comunidades eran denominadas polis. Aunque compartieran cierto espacio geográfico, la lengua y la cultura dentro de las polis, tenían cada quien una organización política diferente y tenían distintos sistemas de gobierno. Podían ir desde la tiranía, algunas polis tienen este tipo de gobierno y otras incluso la democracia. Entonces todo dependía de cada polis. Entre los siglos 8 al 5 a.C., las polis se convirtieron en una verdadera unidad política y fue el elemento identificador de esta época. La actividad de estas polis hacia el ultramar, o sea, hacia la zona costera, generó luchas también entre ellas por la parte del comercio. Igual esto contribuyó a que las polis quisieran tener una expansión, o sea, se empezaron a expandir, querían tener una expansión colonial por las actividades que desarrollaban en ultramar. Las polis, una vez que decayeron, ayudó mucho a su absorción por la parte del reino de Macedonia. Cuando fueron en declive, igual por las luchas que había entre ellas, Macedonia empezó a absorber parte de estas polis. Esto ocurrió a mitades aproximadamente del siglo IV a.C. Entonces empezó un periodo con connotaciones nuevas, se empezó a unificar todavía más Grecia, que dio paso a la construcción de un periodo que fue guiada por Alejandro Magno. O sea, ya empezó a haber una unificación y Alejandro Magno empezó a guiar a Grecia. Las polis, bueno, aquí como vemos en pantalla, tenían es como si fuera lo que sería como ahorita
puede ser una colonia o un estado, comunidades enteras, como municipios, mejor dicho, como un municipio, que tenían, por ejemplo, su templo, al que era hacia el dios al que le rendían culto, un estadio, sus viviendas y sus cultivos. Incluso tenían su propio, su área comercial con su mercadito. Y bueno, a las orillas, sus zonas para cultivar lo que se podía llegar a realizar. Igual como por como son zonas montañosas, era un poco difícil que se llegaran a dar algunos alimentos, pero igual se guiaban de toda de la parte de las actividades costeras. La sociedad griega fue jerarquizada también, toda la sociedad estaba jerarquizada y estaba integrado por lo que son los ciudadanos, que era la minoría de las personas y eran hombres griegos, o sea, aquí no entraban las mujeres. Las mujeres, aunque estuvieran casados con un hombre que se considerara un ciudadano, no eran consideradas como tal igual ciudadanas. Solo a los hombres eran la menor parte de la sociedad. Y obviamente, como era común en estas épocas, el hombre era la autoridad. Y sobre todo, bueno, los matrimonios con los que se consideraban como ciudadanos. También están los hombres libres, como la siguiente posición jerárquica, que eran llamados metecos, en Atenas, y periecos en Esparta. Tenían diferentes nombres. Estos eran personas que se dedicaban a distintas actividades como la explotación rural, las artesanías y los comercios. Pero bueno, su desventaja de ellos es que no tenían derechos políticos. De ahí están las personas no libres, que era el grupo más bajo de la sociedad. Tenían distintas categorías, como los ilotas, que eran siervos del estado espartano, y también tenían esclavos, que eran propiedad de sus dueños, y se consideraban no como personas, sino como mercancía. Igual, bueno, aquí como lo vemos aquí en esta imagen, tanto los extranjeros como los esclavos y las mujeres, todas las mujeres, también se les consideraba como no ciudadanos. Para la organización política de la antigua Grecia, era un poco más compleja. Su organización política era compleja. Sin embargo, fueron uno de los primeros pueblos que practicaron la democracia, en la que las personas que eran considerados como ciudadanos griegos podrían conformar el cuerpo legislativo y tenían parte en la asamblea. Sin embargo, no todos, como mencionábamos, no todos eran considerados como ciudadanos. Solo una pequeña parte de la comunidad podían llevar ese título. Igual, como ya habíamos mencionado, se incluía tanto a niños de cualquier edad, las mujeres, como ya mencionábamos, y a los esclavos y extranjeros. En el caso de las ciudades con un sistema democrático, que era el caso de Atenas, contaban con distintas instituciones que garantizaban la eficacia del gobierno. Entre ellas podemos nombrar a los magistrados, que era una de estas instituciones, los cuales gobernaban las ciudades-estado o las polis. También tenían la asamblea o eclesía,
la cual se encargaba de elegir las leyes, tomar decisiones de la política exterior y seleccionar los candidatos para el puesto de magistrado. Es como si fuera el gobernador. El siguiente es el Bulé, el Consejo de los 500, que era un grupo formado por ciudadanos electos que tenían una tarea, la tarea de supervisar el trabajo de los magistrados, como los supervisores. Y se aseguraban de que se cumplieran las leyes tal y como estaban redactadas o especificadas. Habían otras ciudades que tenían una forma de gobierno oligárquica, que como fue el caso de Esparta. En esta figuraban distintas instituciones que participaban en el gobierno. Entre ellas está la diarquía, que se componía por una ciudad entre dos reyes que se encargaban de la parte militar y la parte religiosa. Otra institución eran los foros o magistrados, que se ocupaban de supervisar a los reyes y se aseguraban del cumplimiento de la ley y el orden dentro de la ciudad. La siguiente institución es la Gerusia o Consejo de Ancianos, que se conformaba por algunos ciudadanos que eran mayores de 60 años y ambos tenían que ser reyes, los cuales administraban la justicia y la formulación de nuevas leyes. Y el siguiente es la apela o asamblea de ciudadanos, los cuales certificaban las propuestas de las leyes que se promulgaban en Gerusia. Tenían labores similares al anterior, pero bueno, tenían igual nombres diferentes. Pero es un poco parecido. La economía de los griegos estaba basada principalmente en agricultura o lo que podían llegar a cultivar. Entre ellos estaba la cosecha de trigo, olivo y la vid. Y también recogían algunas frutas y hortalizas. Pero bueno, igual llegaban a realizar la ganadería, pero se daba especialmente en las zonas montañosas, donde criaban principalmente cabras, ovejas, caballos, cerdos y bueyes y algún otro animal. Estos dos, tanto la agricultura como la ganadería, aunque formaban parte importante de la economía, igual tuvo un punto clave importante el lado del comercio, debido a que Grecia se convirtió en un importante lugar estratégico para la compra y venta de productos manufacturados, como de artesanías. Entre ellas pues, estaban las vasijas griegas, algunos artículos de plata y oro y ropa tejida de lana. Entonces, su economía se basaba en esos tres: agricultura, ganadería y comercio. La cultura griega, bueno, su historia es bastante extensa y abarcó varios periodos y cambios dentro de sus civilizaciones e incluso dentro de su estructura social organizativa. Desde la época minoica y micénica hasta la época helenística, el cual fue la más estable del imperio. Entonces, bueno, vamos a ir poco a poco. Esta se dividió
en periodos que son la Edad Oscura, la época arcaica, la clásica y la helenística. Vamos a ver algunas características importantes de cada una de estos periodos. El primero es el periodo oscuro, se dio entre 1200 al 800 a.C. Este es un espacio de tiempo en el cual que abarcó aproximadamente, como ya mencionábamos, del año 1200, con la caída de los llamados reinos micénicos, hasta el año 800, con la creación del alfabeto griego clásico, lo cual marcó el comienzo de del siguiente periodo, que fue la Grecia arcaica. Después de la caída de los reinos micénicos, Grecia se vio sumida en un periodo de violencia, inseguridad y de migración. O sea, las personas se iban a vivir a otro lado. Algunos asentamientos sufrieron un abandono masivo y completo. O sea, algunas ciudades se quedaron completamente vacías, como fue el caso de las Micenas. Pero también otros asentamientos fueron víctimas de destrucciones completas, o sea, desaparecieron, como fue el caso de Lyon. Algunos otros asentamientos quedaron casi sin población debido a una migración en masa, el cual llevó a la disminución enorme de la población, que no pudo compensarse ni siquiera con la llegada de nuevos pobladores a las ciudades. A partir del siglo X se inició una nueva tendencia que tenía como fin recuperar las regiones que habían sufrido abandono, y aparecen elementos culturales que le dieron vida a los griegos y que representan la base de los periodos posteriores. Este siglo se conoce como el periodo geométrico, el cual debe su nombre al estilo de trabajar de la cerámica en esa época. De esto resultó, una cerámica completamente diferente a los periodos anteriores y también diferente al periodo siguiente, el arcaico. Que es con el que continuamos, que se ubica a partir del siglo 8 a.C., y el acontecimiento que marcó su comienzo fue la creación de un lenguaje propio, pues durante lo que es o lo que se conoce del periodo oscuro de Grecia, se empleaba una escritura micénica. Al comenzar esta nueva era, las poblaciones nativas comenzaron a separarse en pequeños grupos independientes. Este cambio fue causado debido a una abundancia en territorios insulares. Entonces, bueno, como eran pocos habitantes, y bueno, había territorios abandonados, entonces cada uno fue tomando su territorio. Cada población, nuevamente se empezaron a formar poblaciones, y cada una formó su propia identidad, por lo que no tardaron en presentarse roces entre una población y otra, y conflictos, porque algunos terrenos parecían mucho más productivos que otros. O sea, cada quien eligió terrenos, su territorio, y bueno, después, como fue pasando el tiempo, unos terrenos daban mejores resultados en cuanto a la producción agrícola que otro, y pues ahí empezaron las riñas entre los pobladores. Un ejemplo de estas batallas que se realizaron
entre territorios de las ciudades es el de Eretria y Calcis. Sus diferencias sociales también fueron raíz de guerras y también por la falta de recursos que permitieran desarrollar una actividad productiva. Durante este periodo también se desarrolló la actividad comercial y se crearon las primeras monedas. Estas monedas no fueron usadas porque los miembros de la aristocracia obstaculizaban el ascenso de los comerciantes como una clase social. Entonces, solo las monedas se las pueden intercambiar entre las clases sociales altas. En el caso de las poblaciones que estaban más cercanas al mar, lograron tener avances en el desarrollo de la pesca y el uso de embarcaciones, lo cual igual ayudó a mejorar la economía de estas comunidades. En el aspecto político, durante este periodo primitivo de este periodo, hubo dos clases de sistema de gobierno, que fue la tiranía, que fue el primero, y posteriormente pasaron a la democracia. En el caso de la tiranía, fue una clase de gobierno que fue rechazada completamente y que los atenienses derrotaron por medio de una revolución. O sea, las personas no estaban de acuerdo con esa clase de gobierno y pues hicieron una revolución y pues la derrocaron. Y con esto llega a la democracia, en el cual aceptaban las ideas con los brazos abiertos de las personas, obviamente de los que consideraban ciudadanos, para el sistema de gobierno y de la forma que creían que era mejor para solucionar ciertos problemas. Entonces ya empezaban a tomar de acuerdo la opinión de otras personas. De aquí pasamos al periodo de Grecia clásica. Este periodo duró un aproximado de 160 años que cubren las características de la Grecia desde la preparación de la Primera Guerra Médica, que se llevó a cabo en el año 496 a.C., hasta el inicio del gobierno de Alejandro Magno en el año 336 a.C. En este espacio de tiempo, en este periodo, se desarrollaron las polis de Grecia, así como su influencia cultural que consiguieron, que Grecia consiguió, y su esplendor sin igual. De este periodo es de donde salen las influencias hacia el resto de Europa. Las expresiones artísticas de la Grecia clásica eran tan exquisitas que las otras naciones las querían imitar, y de hecho muchos imitaban su arte. La inspiración principal de los griegos era la influencia que habían obtenido de otras civilizaciones que igual fueron importantes, como lo fue Babilonia y Egipto. Sus esculturas de mármol o bronce, que tenían un porte severo de la mano de artistas como lo fueron Policleto, Fidias o Mirón, fueron de las más importantes. Entonces recuerden el nombre de estos tres artistas que realizaron las obras más importantes: Policleto, Fidias y Mirón. Tienen nombres un poco extraños, pero bueno. Entonces recuérdenos, apúntenos. En cuanto a la religión de Grecia, eran politeístas, veneraban elementos de la naturaleza,
o aquellos que formaban parte de la vida cotidiana. Igual los griegos en este periodo se importaban o se interesaron en la ciencia por la recolección de datos históricos que realizaban. Igual se convirtió en una ciencia especializada que sentó las bases de los registros que quedaron de esta civilización. Entonces, bueno, recababan todos los datos, todos los acontecimientos que pasó durante la historia, se iban apuntando y bueno, todo lo que se sabe de Grecia es gracias a estos documentos que realizaron. En este periodo igual, que fue el mucho más importante, donde Grecia estuvo en su máximo apogeo, salieron algunos filósofos famosos como Demócrito, Protágoras y Sócrates. Después, bueno, llegamos al periodo helenístico, que es el declive del imperio de Grecia, el cual se ubica desde el inicio del gobierno de Alejandro Magno en el año 336 a.C. hasta el año 146 a.C. con la derrota de los griegos a mano de los romanos. Y fue en esto, cuando son conquistados por Roma, que Grecia se convierte en una provincia romana. Y la palabra helenística o helenístico se le aplicó a este punto de la historia por el objetivo griego de extender fuera de sus límites la cultura y la lengua, tal como fue el caso de Seleucida, Bactriana o Egipto. También se le ha conocido a esta época como la época alejandrina, aunque al comienzo del mismo, el personaje, Alejandro Magno, falleció de manera repentina. Entonces, a pesar de que falleció casi al principio de que conquistaron Grecia, igual en algunos autores la conocen como la época alejandrina. Con el implemento de nuevas ciencias como fue la geometría, astronomía y las matemáticas, jugó un papel importante para el descubrimiento de nuevos conocimientos que distrajeron a los griegos de las ideologías de los filósofos. Entonces, durante la Grecia helénica se construyeron igualmente importantes establecimientos arquitectónicos, como lo son el Coloso de Rodas y el Faro de Alejandría, las cuales fueron considerados como parte de las 7 maravillas del mundo. Vamos a ver un video sobre la antigua Grecia. No, pero mejor se los voy a subir sobre lo que hice para que no nos tardamos, dura 15 minutos aproximadamente, si no es que más. Y bueno, para que me asegure de que lo vieron, aunque yo sé que sí lo ven. Son de mis alumnos más aplicados. Bueno, vamos a hacer una pequeña actividad sobre los videos, pero bueno, eso lo dejamos para el rato. Entonces, les subo el link y los ven. Van a ser 2, creo. Ahorita checamos. Pero bueno, continuamos. En cuanto a la religión, bueno, ya habíamos mencionado que eran politeístas. Los dioses griegos eran antropomorfos, tenían la forma y las virtudes y defectos de los humanos, pero eran inmortales, eran poderosos y ejercían un control sobre las fuerzas
naturales. Los dioses habitaban en un monte, el monte del Olimpo, y se vinculaban entre sí con otros humanos en relaciones tanto de amistad y de enemistad. Los dioses egipcios podían tener hijos con los humanos. Estos hijos eran considerados como semidioses o héroes. Y bueno, en general, los semidioses no eran inmortales. Y sus historias, las historias de estos semidioses, se transmitían a través de los mitos. Cada ciudad dentro de Grecia tenía su propio dios protector, al cual le edificaban un templo y ahí se le realizaban ofrendas. Por ejemplo, tenemos la diosa protectora, que es de Atenas, la cual era Atenea. Una de las formas en las que los dioses se comunicaban con los humanos eran también a través de los oráculos. Y ahorita más adelante vamos a ver qué es cada, a lo mejor no todos los dioses, pero un poco de la historia y bueno, qué es como tal un oráculo. Entre los más importantes de los oráculos está Delfos, donde el dios Apolo se expresaba a través de una grieta que estaba entre las rocas. El mito o la historia que existe sobre el origen de la creación del hombre representa igual un intento por hacer comprensible al universo en cuestión de términos humanos y poder explicar el origen del mundo. La versión más aceptada de esta época era un relato filosófico que empieza o comienza con la creación de todas las cosas, que es una historia realizada por Hesiodo en su teogonía, la cual comienza con el caos, que es un profundo vacío, del cual emerge Gea, que es la tierra, y algunos otros seres divinos primordiales, como es Eros, que es también conocido como el dios del amor, el abismo, que es el tártaro, y el erebo. Sin la ayuda masculina, Geo dio a luz a Urano, que es el cielo, que Urano fertiliza a Gea, su madre, y bueno, de esta unión entre Geo y Urano nacen los titanes, entre los cuales tenemos Océano, Aseo, Crío, Hiperión, Japeto, Tea, Rea, Temis, Nemocine, Febe, Tetis y Crono. Tras esto, Gea y Urano decretaron que no se realizarían más titanes, que estos serían los únicos titanes, de forma que siguieron después de su creación y bueno, la volvió a fertilizar y de ahí nacieron los cíclopes, que tenían un solo ojo, y también los hecatonquiros o centimanos. Bueno, aquí tenemos los titanes, que son todos estos, son los primeros hijos entre Rea y Urano, y bueno, de ahí posteriormente nacieron los cíclopes, que son las personas que solo tienen un ojo, bueno, las criaturas de un solo ojo, y los
hecatonquiros o centimanos, que son estos que vemos en la parte central de la pantalla, que tienen varias extremidades superiores. Tienen muchas manos y en sus extremidades inferiores podemos observar, bueno, al menos en este ejemplo, que solo tienen 2 dedos. Crono, quien era el más joven de los titanes, tenía una mente un poco retorcida y también era el más terrible de los hijos de Gea. Por causa de las quejas que realizaba su madre, Gea, Crono castró a su padre y se convirtió en el gobernante de los dioses junto con su hermana, que posteriormente sería su esposa, Rea. Y los demás titanes se volvieron parte de su corte. Entonces, él castra a su papá, sube el poder, se queda con el trono, sus hermanos, sus mayores, se alían con él, pero bueno, forman parte de la corte del dios y se casa con su hermana, Gea. Tiene hijos con ella también, descendencia. La tradición griega señala que de esta castración, de la castración que realizó Crono a su padre, surgió Afrodita. O sea, le corta, bueno, lo castra y arroja sus testículos al mar y bueno, de ahí nace Afrodita después de que caen sus testículos en el océano. Afrodita nace ya como una mujer adulta y bueno, hermosa. Este tema de los conflictos entre padre e hijo se repitió nuevamente cuando Crono se enfrenta a su hijo Zeus. Entonces, casi por generaciones. Pero bueno, Crono, tras haber traicionado a su padre, tenía miedo de que su descendencia hiciera lo mismo con él, o sea, que lo traicionara y bueno, lo derrocaran. Por lo que cada vez que Rea daba a luz a un hijo, él secuestraba a su propio hijo y se lo tragaba. Rea obviamente odiaba que Crono hiciera esto. Y un día, cuando tuvo a su hijo, Zeus, engañó a Crono. Zeus fue el último de sus hijos, entonces engañó a Crono, envolviendo una piedra con pañales. Le dijo que ese era su hijo y pues Crono se lo tragó. Rea escondió a Zeus, lo crió en el monte Ida de Creta, en el cual fue alimentado por una cabra. Entonces, bueno, ahí creció Zeus. Y obviamente igual quiso tomar venganza, por decirlo así, y le dio a su padre un veneno, el cual obligó a Crono a vomitar a los hermanos de Zeus. Y también vomitó a la piedra con pañales que se había comido. Todos ellos, bueno, habían permanecido en el estómago de Crono todo ese tiempo. De aquí, bueno, Zeus lucha contra su padre por el trono de la tierra, por lo cual se desató una guerra de dioses contra titanes. Entonces, todos los hermanos de Zeus y Zeus lucharon contra Cronos y sus hermanos, que eran los titanes. Junto con sus hermanos, los hermanos de Zeus, quien era Poseidón y Hades, y sus hijos, junto con la ayuda de los cíclopes, a quienes Zeus liberó del Tártaro,
Y igual ellos, al ser liberados, otorgaron a cada uno de los hermanos un arma para poder pelear, el cual fue a Zeus, el rayo, a Poseidón, Poseidón recibió su tridente y Hades recibió de los cíclopes un casco de invisibilidad. Con estas armas, los tres hermanos lograron la victoria y condenaron a Crono y a todos los titanes a una prisión, o los aprisionaron en el Tártaro, en el centro de la Tierra. De esta manera, los dioses aseguraron el control de la Tierra, que quedó dividido en tres reinos, igual conocido como la Trinidad, que consistía en el cielo, que era para Zeus, el océano para Poseidón y el inframundo para Hades, quien custodiaba a los titanes para que no lograran salir del Tártaro. Zeus, igual que su padre, sufrió esta preocupación de que después pudiera ser derrocado por sus hijos. Y bueno, después de que fue profetizado que su primera esposa, que fue Metis, daría a luz a un dios que era mucho más grande que él también se lo tragó. Sin embargo, Metis ya estaba embarazada de Atenea. Y esto lo entristeció hasta que Atenea brotó de la cabeza de su esposa Metis. Y brotó, bueno, ya adulta y vestida para la guerra. O sea, ella nació como una mujer adulta, no como bebé. Este nacimiento de Atenea fue usado como una excusa para poder explicar por qué no fue derrocado Zeus por la siguiente generación de dioses, al tiempo que igual explica la presencia de Atenea. En el pensamiento griego antiguo sobre esta historia, poseía o se consideraba la teogonía como el género poético y se le atribuía poderes mágicos. Orfeo, quien era un poeta arquetípico, que también era arquetipo de cantante de las teogonías, las cuales se usaba para calmar mares y tormentas en las argonáuticas de Apolonio, y igual las usaban, bueno, estos cánticos, estas canciones, para conmover conmover los petróleos y los corazones de los dioses del inframundo. O sea, Orfeo, que era un poeta, utilizaba estas teogonías, estas canciones, para poder calmar todos los dioses del inframundo cuando fue el descenso de Hades. Igual cuando Hermes inventa su lira, la lira del himno homérico a Hermes, se llama el himno homérico a Hermes. Lo primero que hace es cantar el nacimiento de los dioses. La genealogía de los dioses griegos se amplía con Ix, que es la noche, con un comienzo definitivo antes de Urano, Crono y de Zeus. La noche y la oscuridad también podían equiparse o podían considerarse al caos, como lo que no existía, lo primero que existió antes de los titanes.
También estaba el sol, Helios, que cruzaba los cielos como auriga y navegaba alrededor de la tierra en una copa dorada por las noches. Podía dirigirse o le dirigían oraciones y prestar juramentos para el sol, la tierra, el cielo, los ríos y los vientos. También eran considerados como dioses para los griegos. Las figuras naturales también se consideraban popularmente entradas a la morada subterránea de Hades, como el hogar de los muertos. Según la mitología clásica de los griegos, tras haber derrocado a los titanes, el nuevo panteón de los dioses fue confirmado. Se creó el primer panteón de los dioses. Entre los principales dioses griegos estaban los olímpicos, que residían o vivían sobre el Olimpo bajo la ejidía de Zeus. Entre los más importantes de estos dioses, aparte de Zeus, tenemos sus hermanos, Poseidón y Hades, Apolo, Atenea, Artemisa, Afrodita, Ares, Dionisio, Hermes, Hefesto y Hera. La mayoría de estos dioses tenían relaciones con los humanos, tanto de amistad como llegaron a tener relaciones amorosas. Por ejemplo, Afrodita, que era la diosa del amor y la belleza, llegó a tener sus relaciones con los humanos. Igual Ares, que era el dios de la guerra. Hades, dios de los muertos, y Atenea, quien era la diosa de la sabiduría y la estrategia. Era de los principales que tenían sus relaciones o ciertas relaciones con humanos. Igual, Apolo, que era el dios de la música, y Dionisio, dios del vino, revelaban personalidades todavía mucho más complejas y tenían funciones mucho más variadas. Hestia, igual, era considerado como una diosa. Era como la diosa del hogar. De hecho, Hestia significa hogar. Aparte de estos dioses, los griegos adoraban a otros dioses diferentes, considerados como dioses secundarios, que eran las musas de Apolo, que estaban vinculadas con el conocimiento y las bellas artes. También el semidios rústico Pan. Es que vemos aquí, semidios rústico Pan, que es como un fauno, parecido a un fauno. Tenemos también a las ninfas, las náyades, que moraban o vivían en las fuentes y en los estanques. Las ninfas, ya mencionamos, las náyades, las dríades o dríadas, que vivían en los árboles, y las nereidas, que vivían en el mar. También estaban las oceanidas y sátiros, entre algunos otras criaturas mitológicas que consideraban como dioses, pero ya como igual parte ya de la naturaleza. Por ejemplo, el de los sátiros o los faunos, que eran como los guardianes
del ganado, por ejemplo, de la parte de la fauna, de los animales. También tenían criaturas de la oscuridad, o había algunas criaturas del inframundo, como eran las erinias o las furias, las cuales se decía que perseguían a los culpables de, de algunos crímenes contra sus parientes. Son las que vemos ahorita en pantalla, un ejemplo de las llamadas furias. En la mayoría de los dioses, de todos estos personajes que forman parte de la mitología griega, sus deidades, los dioses nativos de Grecia, los describían como o con aspecto humano, pero tenían cuerpos ideales, perfectos. Según Walter Burken, las características definitorias del perdón, es una palabra muy extraña, antropomorfismo griego, que son como tal los dioses griegos como personas, o sea, la caracterización de los dioses como personas, como humanos, y no como abstracciones o ideas y conceptos. O sea, que los griegos representaban a sus dioses como si fueran humanos, no como conceptos o como ideas como tal. No abstraían su forma, sino la realizaban, los conceptualizaban tal cual fuera una persona. Estos tenían o los caracterizaban con una independencia de sus formas esenciales, con muchas habilidades. Todos los dioses griegos tenían habilidades que pueden considerarse como fantásticas. Eran inmunes a las enfermedades y su poder solo resultaba herido bajo circunstancias altamente inusuales, o sea que eran casi invencibles. Solo con al menos que todos los astros se unieran para que pudieran vencer a un dios. Tenían que pasar una hora, un día, un hecho específico para poder derrocar a un dios. Los griegos consideraban la inmortalidad como características distintivas de los dioses. Esta inmortalidad, al igual que la eterna juventud, era asegurada mediante el constante uso de néctar y ambrosía que renovaba la sangre divina de las venas de los dioses, o sea, que eran inmortales y jóvenes eternamente gracias a este néctar que bebían y la ambrosía. Cada dios descendiente de su propia genealogía persigue intereses diferentes. Tienen cada uno una cierta área de especialidad y está guiado por una personalidad única, igual todas las personas eran únicos. Sin embargo, todas estas descripciones emanan de una multitud de variantes locales que no siempre coinciden entre ellas, o sea que las aptitudes, las habilidades de cada uno de los dioses igual dependía de cada región y bueno, algunas difieren o cambian según las regiones. Existe una parte de la historia en la que se dice, bueno, que los reinos de los dioses y los humanos interactuaban, los dioses interferían, la parte divina, con la humana, con asuntos humanos. Solían transcurrir o se contaban como historias de amor, en la cual igual, bueno, tanto en la parte de la historia mitológica, sabemos que
ocurría igual mucho el incesto, la seducción o violación. De hecho, igual esto ocurría junto con, principalmente con, bueno, los dos últimos, con los humanos, o sea, el incesto, vimos que ocurrió con los dioses, pues también hacia en la parte humana, y bueno, los dioses, principalmente los masculinos, los de género masculino, solían cometer actos de seducción o violación contra las mujeres mortales, contra las mujeres humanos. De esto resultaban, bueno, obviamente las fertilizaban y tenían una descendencia de semidioses o heroica, eran considerados como héroes. Todas estas historias surgieron generalmente entre las relaciones mortales con, con los dioses. Incluso también, bueno, las relaciones consentidas raramente tenían finales felices, o sea, las relaciones entre hombres o mujeres y dioses casi no tenían finales felices, de hecho nada más llegaban, hacían lo suyo y se iban. En unos pocos casos, una divinidad femenina, un dios del sexo femenino, se emparejó con un hombre mortal, como se relata en el himno himno homérico a Afrodita. Eso fue en el caso de Afrodita, donde la diosa, bueno, según este himno, yace con Anquises, concibiendo a Eneas. El segundo tipo de historias trata de la aprobación o invención de algún artefacto cultural importante, como cuando Prometeo roba el fuego de los dioses para dárselos a los humanos, o cuando Licaón inventa el sacrificio, igual cuando Tántalo roba el néctar y la ambrosía de la mesa de Zeus y los da a sus propios súbditos y, bueno, revela los secretos de los dioses. Bueno, todas estas son como historias de lo que sucede entre las relaciones que hay entre los dioses, pues, que les da, por ejemplo, que Prometeo le robó el fuego y se lo subió para dárselo a los humanos, o en este caso de Tántalo, que robó el néctar y la ambrosía para dárselo igual a los humanos y que estos conocieran los secretos de los dioses. Igual cuando Demeter les enseña la agricultura a los humanos. Y bueno, todos los misterios de Triptomelo. Ay, tienen nombres bien raros. Triptomlemo. O también cuando Marcia inventa el Aulos y se enfrenta en un concurso musical con Apolo. Aulos era un humano, inventó un instrumento y bueno, tuvo un enfrentamiento musical con Apolo. Ian Morris, un historiador, un autor, considera las aventuras de Prometeo como un punto entre la historia de los dioses y la historia del hombre. Un fragmento de papiro humano que fue detectado en el siglo III a.C., retrata vivemente el castigo de Dionisio, que era el rey de Tracia, cuyo reconocimiento de un nuevo dios fue el de Licurgo. Llegó un poco tarde, ocasionando horribles castigos que se extendieron hasta su otra vida. Esta historia, la historia de la llegada de Dionisio para establecer su culto en Tracia, fue también un tema, una trilogía esquiliana. Existen, así como estas, muchas historias más sobre todos los acontecimientos, las tragedias
o himnos que desarrollaban los artistas de la época. Entonces vamos a encontrar un infinito de temas, de cánticos, himnos, relatos sobre cómo tratan de explicar ciertos acontecimientos, ¿no?, que involucran tanto a dioses como humanos. Bueno, de ahí salen demasiadas. Ya no vamos a nada más con esas, porque si no, vamos a llevar todas las horas. Y mejor pasamos, bueno, ya sabemos quiénes son los dioses principales. Bueno, igual algunos héroes, semidioses. Tenemos a Teseo, Heracles o Hércules, Jason, Aquiles, igual un semidios, Prometeo, Atlas, Perseo, Dionades, que son algunas de las historias de las que mencionábamos, Ulises, Eneas, igual lo mencionamos, y Nestor. Son estos semidioses que surgieron de la unión entre un dios y un mortal. También surgieron algunas semidiosas, existieron algunas semidiosas, entre las cuales tenemos a Armonía, que era una semidiosa griega, obviamente de armonía, y de la concordia. Es la protagonista del mito del collar de la armonía. O sea, igual tiene su propia historia. Así como todos los semidioses, todos los dioses tienen sus propios mitos. Tenemos a Helena de Troya, que es la semidiosa más conocida. Todos conocemos a Helena de Troya, o la hemos escuchado alguna vez o visto en alguna película. Y es precisamente la protagonista de la guerra de Troya. Tenemos también a Hipólita, que era la reina de un grupo de mujeres guerreras conocida como las Amazonas, que era hija de Ares y la amazona Otrera. Hipólita. Y la última, bueno, de las conocidas está Pentesilea, que era hermana de Hipólita, por lo tanto igual era hija de Ares y la reina amazona. O sea, tenían el mismo padre y la misma madre. Y bueno, son ambas las dos hijas y ejemplos de la relación de entre un dios y una mortal, y la relación que existe entre los dioses y las amazonas, como en el caso de la Mujer Maravilla, que también las amazonas ahí tienen. De hecho, nos cuentan un poco sobre estas relaciones que hay entre las amazonas y los dioses, principalmente con Ares. Aquí tengo otro video sobre el origen del mundo. Voy a ver cuánto dura 10 minutos. Igual se los voy a poner. Se los voy a subir a... Se los voy a subir a Classroom. Es sobre lo mismo, sobre el origen de los dioses, la creación del universo, pero de una forma más bonita que como yo se las conté. Bueno, o sea, con más elementos visuales y así. Entonces, chicos, a ver, déjame ver si creo que ya terminamos con esto. Sí. Les voy a subir, bueno, vamos a hacer dos actividades. Una de los videos y una de los dioses. Sobre los dioses, van a elegir un dios griego, que ustedes quieran, y van a investigar igual lo mismo que hicimos con el dios egipcio, sobre su mitología, su historia, descendencia, sus hijos, etcétera. Y bueno, igual vamos a realizar un video sobre solo uno de estos dioses. Igual lo van a subir a YouTube, y bueno, el mismo procedimiento, ¿no? Con la entrega de las evidencias. Y de los videos, uno es sobre la creación del mundo, la mitología de los dioses, y la otra dijimos que era sobre la antigua Grecia.
Van a hacer una infografía. Bueno, vamos a hacer dos. Una infografía sobre... No, una infografía. Perdón, chicos. Y sobre el origen. Sobre el video 2, el origen de la mitología griega. Y una línea del tiempo. Súper corta, súper sencilla, sobre la historia de la Grecia antigua. ¿Vale? De este video. Sobre sus guerras, sus épocas, La antigua sus periodos, Grecia es, junto etc. con el cristianismo, el germen de la cultura occidental. Su historia se divide. Y bueno, lo van a dividir sobre así con sus periodos y bueno, los acontecimientos más importantes. Entonces van a hacer 3 actividades. La línea de tiempo del primer video, la infografía y el video. Vale, chicos. El video es de tarea. La infografía también. Solo vamos a hacer ahorita, terminando la clase, la línea del tiempo. Pueden usar cualquier programa que ustedes quieran. Vale, chicos, cualquier duda, pregunta, pueden mandarme mensajes. Creo que esta clase estuvo un poquito más pesada por la historia de todos los dioses. Bueno, entonces la dejamos ahí. La próxima clase terminamos de ver Grecia. Pasamos con el arte. Vale, chicos, entonces cualquier cosa estoy pendiente y nos vemos nuevamente en la próxima clase. Adiós.